Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Daniel Anleu Vázquez, soy estudiante de la carrera de Enfermería en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco y este es un pequeño video para una actividad de la materia Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, que en ocasiones no de manera consciente. Por ello, es de suma importancia nosotros conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de nosotros ser discriminados. La CNDH tiene interés en difundir las consecuencias de la discriminación y poder resaltar el derecho a la no discriminación. Todo esto con el fin de que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos característicos de las sociedades democráticas. Se entenderá por discriminación, según establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: ya sea el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, ya sean económica, de salud o jurídica. También aquí podemos hablar sobre la religión, la apariencia física, las características genéticas, las situaciones migratorias, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma o los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Entonces, discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos. Ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desventaja, ya sea por circunstancias sociales o personales, son quienes la padecen en mayor medida. Ahora, ¿dónde se origina la discriminación? Pues bueno, la discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Un estereotipo es una imagen o una idea comúnmente aceptada, con base en lo que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadores del mismo tipo de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona que se trate. En términos generales, un estereotipo se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de estas mismas ideas generales, que a veces son demasiado exageradas y frecuentemente falsas, que giran en un entorno a la creencia de que todos los miembros del grupo son de una forma determinada. Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, o sea, prejuzgarla o emitir una opinión o juicio generalmente desfavorable sobre alguna persona o a la que no se conoce, a partir de cualquier característica o motivo superficial. Los prejuicios son una forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando lo diferente como malo,
erróneo, inaceptable o inadecuado. ¿Cómo puede presentarse la discriminación? Pues bueno, la discriminación puede presentarse en distintas formas. La primera sería discriminación de hecho, que esta se va más a los funcionarios públicos. La siguiente es discriminación de derecho, que esta es la que se encuentra establecida en la ley vulnerando criterios prohibidos de discriminación. La siguiente sería discriminación directa, que esta es cuando se utiliza un factor de exclusión de forma explícita. Y también existe la discriminación indirecta, que esta es cuando se da en función de no señalamiento. Otras dos serían la discriminación por acción, que esta es cuando se discrimina mediante la realización de un acto o una conducta, y también la discriminación por omisión, que esta es cuando no se realiza por una acción establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de alguien del sector de la población. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación? Pues bueno, la discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de la negación del principio de igualdad, y este constituye a uno de los mayores obstáculos para avanzar en pleno ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué es el derecho a la no discriminación? Este derecho forma parte del principio de igualdad y protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo. Su fundamento es la dignidad humana. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a personas de alguna si no existe fundamento razonable para ello. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados. Se le considera un derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera, se acompaña de violación de al menos de otro derecho humano. El derecho a la no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí se dice que la prohibición de la discriminación es un aspecto fundamental de los derechos humanos, presente en todos los tratados internacionales generales de la materia, tanto en el ámbito universal de protección de los derechos humanos, como en los ámbitos regionales, ya sean africanos, americanos o europeos. Las convenciones generales del Sistema de Naciones Unidas, que contienen cláusulas de no discriminación respecto a los derechos consagrados de sus textos, son la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el artículo 2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.1, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el artículo 2.2. Estos instrumentos reconocen los derechos de todas las personas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el marco del sistema universal se han adoptado algunas convenciones con el fin de proteger a grupos específicos contra la discriminación. Tratados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue en la Convención de Belén do Pará de 1990, como también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 1999. El derecho a la no discriminación en México.
En nuestro país, el quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la discriminación de la siguiente forma. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de algún trato discriminatorio? Pues bueno, erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. A cada individuo le corresponde reconocer y aceptar sus conductas discriminatorias, con objeto de cuestionarlas y estar en posibilidad de modificarlas. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática, donde las diferencias convivan en armonía. Para ello debemos promover la cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. En caso de ser víctima de discriminación, puedes acudir a las siguientes instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los siguientes datos, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con los siguientes datos. Si quieres saber más de este derecho, puedes entrar al siguiente portal de la CNDH, de donde yo he sacado toda la información para este video informativo. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like si te gustó. Hasta la próxima.